Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este cuarto video de la serie de Tree. El día de hoy vamos a aprender a hacer lo que es un render realista. Este video es una continuación directa del video anterior, del número 3, donde vimos cómo cargar modelos. No es necesario que veas todo el video, simplemente que aprendas a cómo se carga un modelo y con eso ya tienes. Eso sí, aquí vamos a utilizar mucho la librería de .UI, así que si no has visto el segundo video donde aprendemos a cómo hacer debugueo, te recomiendo que lo veas. Porque aquí nos vamos a ir un poquito más rápido para hacer esto más sencillo y que también pues el video no se extienda demasiado. Dicho eso, pues comencemos. Vale, pues para continuar con toda esta parte, primero vamos a checar todas las luces que agregamos a la escena. En este caso, en el video pasado agregamos dos luces, una luz direccional con una posición 666, un color totalmente blanco y una intensidad de 1. Y también lo que fue una luz ambiental y en este caso pues toda igualmente un color blanco, intensidad de 1 y se agrega a la escena. La tercera luz que vamos a agregar es un mapa, un environment map. Entonces para esto, te voy a dejar en la descripción un enlace donde vas a descargar este HDRI, que ves aquí. No hace falta que lo descargues en super alta definición, simplemente con esta definición de 1K es más que suficiente. Una vez que lo descargues, en este caso yo ya lo descargué, te vas a ir a esta página que igual te la voy a dejar en la descripción, que se llama HDRI to Coupa. Lo que hace esta página es que puedes aquí seleccionar tu HDRI, que en este caso como puedes ver, ahí está. Es el HDRI que nosotros descargamos y una vez que ya lo tengas aquí le vas a dar aquí en el botón de Save. Esto lo puedes dejar así por defecto y vas a seleccionar la última opción donde vienen primero las X, las Y y al último la Z. Le das en Process una vez que ya lo descargas y te va a dejar lo que es un archivo RAR. Este archivo RAR lo descomprimes y te va a traer un paquete de 6 imágenes que son las mismas que en este caso yo ya metí dentro de la carpeta pública y son estas que puedes ver aquí. Simplemente lo que hace es dividir ese HDRI en 6 imágenes, arriba, abajo, laterales, enfrente y atrás, para que se vea algo como esto. Entonces, simplemente una vez que lo descomprimes, asegúrate de meter esas 6 imágenes dentro de la carpeta pública para que sea más fácil acceder. Entonces, dicho esto, pues volvamos a nuestro casco, vamos a cerrar esto, pasemos esto de este lado y perfecto. Entonces, para esto declaremos lo que nos permite cargar estas 6 imágenes, que es el Cube Texture Loader. Simplemente llamémoslo nvmap y esto va a ser igual a new tree.cubeTextureLoader, así, y de una vez aquí podemos ponerle el método load, damos un enter para tener más espacio, presionamos corchetes y ahora aquí escribimos comillas para la ruta de nuestras imágenes, que en este caso sería nvmap diagonal y aquí sería primero la que es la positivo x.png. Y vamos a repetir esto 5 veces. Ahí está. Después de la positivo X viene negativo X, positivo Y, positivo Z y negativo Z. De este modo. Y ahora simplemente se lo agregamos a la escena. En este caso sería tan sencillo como hacer sn.environment y esto va a ser igual a nvmap. De este modo. Guardemos esto y puedes ver que ya se ve mucho mejor nuestro casco. Perfectísimo. Realmente tiene un trabajo súper bien de texturas que igual no hace falta que hagamos tanta cosa, pero vamos a hacerlo para que igual lo puedas aplicar todo esto que vamos a ver en otros modelos. Pero como puedes ver, esta luz es bastante buena ya que nos da una iluminación por todos lados con un resultado bastante bueno. Bien, continuemos con la parte de las luces y ahorita lo que vamos a hacer es que les vamos a agregar unos tweaks, es decir, esos pequeños controles para modificar las luces en tiempo real. Lo único que vamos a modificar es la intensidad con la que están en este caso siendo aplicadas, una intensidad de 2, 3, 4, etc. Entonces para esto necesitamos instalar la librería de .UI, así que para eso vamos a presionar Ctrl Shift P, creamos una nueva terminal y ejecutamos el comando de npm y .ui de este modo. Una vez terminado podemos cerrar esto y ahora sí podemos importarla de la siguiente manera, import *as that from .ui. Y ahora sí declaramos nuestros controles, que en este caso vamos a declararlo simplemente como UI y que sería igual a new.dat.ui con mayúsculas. Aquí podemos darle un width para que esto no sea tan pequeño, vamos a declarárselo de 400 píxeles. Y si recuerdas, para evitar que nuestros controles se repitan, hay que ir a nuestra función que se encarga de hacer la limpieza de la escena y simplemente hacemos ui.destroy de este modo. Perfecto. Y ahora pues sí podemos comenzar a declarar nuestros tweaks para las luces. En ese caso lo que vamos a hacer es que vamos aquí a donde declaramos nuestras luces, aquí,
Y aquí, para tener esto un poco más agrupado y ordenado, vamos a declarar un folder. Vamos a llamarlo simplemente folder lights. Y esto va a ser igual a new, esto va a ser igual a, a UI.addFolder. De este modo. Aquí vamos a pasar un nombre como simplemente lights. Guardemos esto para ver cómo va resultando esto, y puedes ver que aquí ya tenemos nuestros controles con esta pequeña pestañita de aquí, que es el folder que nosotros creamos. Entonces ahora sí, comencemos a agregar nuestros tweaks. Vamos a dar un espacio para tener esto más claramente. Vamos a agregar en este caso un tweak a este folder, donde va a ser de la luz número 1, que es la luz direccional. Recuerda que primero va el target y después el parámetro a modificar, que en este caso sería el intensity. Vamos a darle igualmente un valor mínimo, que será .min, de 1, que es el valor por defecto, si no recuerdo mal. Un valor máximo muy exageradamente de 10. Vamos a darle un step para que se haga el incremento o decremento de esta manera en 0.01. Y igualmente vamos a darle un valor de name, que en este caso simplemente vamos a llamarlo como DL de Directional Light Intensity. Entonces ya podemos guardar esto y vamos a ver que ya aparece nuestro primer tweak aquí en el grupo de controles. Si lo movemos, puedes ver que se modifica la intensidad de la luz. Perfecto, es justo lo que queremos. Pero de momento vamos a dejarlo en 1, ya que cuando agreguemos sombras estos parámetros posiblemente cambien. Ahora nos vamos a la parte del Ambiental Light. Igualmente vamos a agregarle otro tweak. Entonces para esto igual al folder.add y sería AL. El parámetro que vamos a modificar igualmente va a ser el de la intensidad, con un valor mínimo muy probablemente vamos a dejárselo en 0.5, un valor máximo de, por ejemplo, no sé, 10. Igualmente vamos a darle un name, bueno, falta el step. El name simplemente vamos a llamarlo AL Intensity. Entonces guardemos esto y podemos ver que ya aparece igualmente nuestro tweak de la Ambiental Light. Perfecto. Y ahora el último tweak que nos toca agregar es la parte del Environment Map. Para modificar la parte del Environment Map necesitamos apoyarnos de un auxiliar. Este auxiliar es simplemente un objeto que va a tener diferentes parámetros que nosotros podemos usar. Así que para esto vamos a declarar este auxiliar en la parte de arriba, que es donde normalmente yo lo declaro. Simplemente vamos a llamarlo como sn.params, de este modo, que es igual a un objeto de momento vacío. Hay que declarar un parámetro que nos va a ayudar a esta parte del qué tanta luz va a aplicar este mapa a nuestra escena. Entonces simplemente llamamos como envmap intensity, donde le vamos a poner por defecto un valor de 1, que es el valor por defecto con el que el Environment Map aplica luz a la escena. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que en este caso, justo después de donde declaramos y asignamos nuestro Environment Map, después de haberlo cargado, vamos a declarar aquí nuestro tweak. Recuerda que el folder se llama folder lights, que era .add. En este caso sería sn.params. El parámetro sería envmap intensity. Vamos a darle, por ejemplo, un valor mínimo de 1, que es el valor por defecto, un valor máximo de 10, muy exageradamente, igualmente un step de 0.001, y vamos a darle igualmente un name, que en este caso será como envmap intensity. Y también recuerda que en este caso estamos modificando un auxiliar como tal, no estamos modificando directamente el parámetro de intensidad del Environment Map de la escena, porque como tal ese parámetro no existe. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que a medida que modifiquemos este auxiliar, este parámetro se vaya aplicando a la escena. ¿Cómo hacemos eso? Con el onChange. Recuerda que este onChange se va a ejecutar a medida que nosotros movamos esta barrita que va a aparecer aquí. Entonces aquí podemos ejecutar lo que es una función de flecha perfectamente. Para que este Environment Map funcione, lo que tenemos que hacer es que tenemos que recorrer toda la escena buscando todos los materiales y aplicando esta propiedad de Environment Map Intensity, la misma que nosotros vamos a modificar aquí. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que recorrer toda la escena buscando las mallas que tienen un material específico y en ese material específico aplicar la propiedad de Environment Map Intensity, que sea igual en este caso el objeto de sn_params en la propiedad de envmap intensity. Lo podemos hacer de la siguiente manera. En este caso, para recorrer lo que es toda la escena, podemos utilizar el método sn.traverse. Esto lo que hace es que va a recorrer toda la escena buscando todos los hijos posibles. Esta función es recursiva, así que no te preocupes si es que alguna de estas mallas llegue a estar dentro de un grupo.
Entonces simplemente aquí lo que nos va a retornar esto va a ser un hijo, es decir, el elemento en el que actualmente se encuentra este bucle. Y bueno, aquí ya nada más sería hacer unas pequeñas comprobaciones, donde vamos a comprobar si este hijo es una malla, porque recuerda que también tenemos luces en la escena. Entonces aquí para hacer esta comprobación podemos hacer si hijo es una instancia, instance of, y en este caso sería tree.mesh, es decir, si este hijo es una malla, perfecto, y si también, en este caso child.material, es decir, su material es una instancia, en este caso de un material específico, que es el Mesh Standard Material. Es normalmente el material con que se cargan los modelos importados, así que podemos hacer esta comprobación así. Si el hijo en el que actualmente se encuentra el bucle es una malla, y si también el material de ese hijo es el Mesh Standard Material, quiero que le apliques esto. Entonces simplemente abramos llaves y lo que le vamos a aplicar es esto. Simplemente será child.material.envMapIntensity y esto va a ser igual a ¿qué? A cmparams.envMapIntensity, de este modo. Sé que suena mucho rollo, pero créeme, es necesario para hacer que funcione. Entonces podemos guardar esto. Simplemente abrimos nuestros tweaks y aquí ya tenemos la parte del envMapIntensity. Si lo movemos puedes ver que se va aplicando perfectamente a todo nuestro casco. Simplemente es cosa de que elijas cuál te gusta más, bueno, qué valor se adapta más, pero fuera de eso es lo que hay que hacer. Bien, continuamos con la parte de las sombras. Para activar lo que es en este caso las sombras en la escena hay que ir a la parte donde declaramos el renderer, aquí, y hay que hacer lo siguiente. Que sería renderer shadowmap.enable igual a true. Aquí asegúrate de que sea enable con D, porque si simplemente pones enable no va a funcionar, entonces que sea con D. Después de esto nos vamos a la luz, que en este caso estamos declarando como directional light. Puede haber múltiples luces que al final de cuentas den iluminación, pero yo te recomiendo que solamente haya una que sea la que castee sombra. En este caso, para hacer que esta luz castee sombra, simplemente sería light 1 cast shadow igual a true, de este modo, y nada más. Ahora, si hacemos esto como tal, aún no vamos a ver sombras en la escena porque falta decirle a la escena qué objetos van a castear y recibir sombra. Pero para ver esto más claramente vamos a declarar un plano base aquí abajo del casco para saber si realmente las sombras están funcionando, del siguiente modo. Agregamos nuestro plano, en este caso debajo del casco, de la siguiente manera. Declaramos una geometría de 5×5, el material, el Mesh Standard Material, lo agrupamos todo dentro de una malla, lo rotamos en este caso para que se vea de manera horizontal mediante la siguiente fórmula, que sería MATPI por 0.5. Así es, las rotaciones aquí en Tree se ejecutan por medio de radianes, no de grados. Y finalmente lo bajamos un poco en la posición en Y para que no quede por encima o dentro del casco. Y finalmente lo agregamos a la escena. Bien, ahora para saber qué objetos vamos a castear que tengan sombra, simplemente son aquellos objetos que sean mallas. Entonces, para ayudarnos con esta parte, vamos a declarar una función que nos permita identificar, recorrer toda la escena, identificar cuáles son mallas y en este caso las que sean mallas que casteen y reciban sombra. Del siguiente modo. De este modo, la función la vamos a llamar Cast and Receive Shadows, donde vamos a recorrer la escena y, comprobando cada hijo, vamos a comprobar si realmente es una malla. Y para hacer que castee y reciba sombra, simplemente hacemos child.castShadows igual a true, y para recibir sombra será receive shadow igual a true. Perfecto. Ahora vamos a copiar el nombre de esta función y para poder utilizarlo nos vamos a después, en este caso en la parte de que se está cargando nuestro modelo, vamos a debajo de este ciclo while a poner el llamado a esta función. Simplemente guardemos esto y vamos a ver qué resultado tenemos. Como puedes ver, sí parece que está funcionando, pero realmente no vemos ninguna sombra. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa principalmente por la luz ambiental. Hay que tener cuidado en la forma, más bien en la cantidad de intensidad que le damos a la luz ambiental, porque eso puede hacer que nuestras sombras desaparezcan totalmente.
En este caso, para probar únicamente vamos a donde declaramos la luz ambiental y en este caso en vez de haberle puesto un 1 vamos a ponerle un 0. Igualmente al tweak, en vez de ponerle como valor mínimo 1 vamos a ponerle un valor de 0. Guardemos esto y ahora sí veamos que en este caso sí va a aparecer la sombra, la que tenemos justo ahí. Perfecto. Ahora, en lo personal no me gusta en este caso que la sombra se vea de costado, así que vamos a cambiar en este caso la luz que se encarga de castear la sombra a una posición justamente arriba. Para eso vamos a declararle 0 en X, solamente que esté un poquito por delante, entonces vamos a ponerle 1 en Z y vamos a dejarle ese 6 en Y, para que esté justo por encima del modelo pero un poquito hacia enfrente. Y puedes ver que ya se ve mucho mejor la sombra, de arriba a abajo, perfectamente. Y bueno, en lo personal me gusta más que se vea así a que se vea de costado. Claro, puede haber situaciones en las que prefieras la luz de otra manera, sin problema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí es declarar otros parámetros en el renderer para mejorar esta parte de las sombras y las luces. Justo después de haber declarado en este caso que se activara el Shadow Map, vamos a poner lo siguiente, que en este caso sea renderer, Shadow Map Type. Esto más que nada es para suavizar un poquito las sombras. Y en este caso sería igual a tree.psv Shadow Map, de este modo. Si guardamos todo esto, simplemente hay que esperar a que cargue, puedes ver que las sombras ya se ven un poquito más tenues, que a diferencia de que se vean muy marcadas. Y ahora vamos a declarar igualmente otro parámetro que nos ayuda a las luces, a hacer que se vean lo más físicamente correctas. Entonces simplemente será physically correct light y le pasamos igual a true, de este modo. Y puedes ver que las luces ya cambian totalmente diferente a como lo teníamos anteriormente. Aquí probablemente tengamos que cambiar en este caso las intensidades de las luces porque el casco siento yo que se ve un poco opaco. Así que en este caso podemos debuguear aquí hasta encontrar unos valores perfectos. Por ejemplo, pongámosle, yo creo que ahí está bien, la luz direccional. En este caso, por ejemplo, vamos a probar en este caso la parte de la luz ambiental, que yo creo que ahí está bien en 0.61. Y en este caso la intensidad del mapa ambiental, yo creo que está bien así creo que incluso hasta en 1 está perfecto. Sí, ahí está. Entonces simplemente modifiquemos en este caso el parámetro de la luz ambiental con una intensidad de 0.61. Entonces para esto vámonos a donde declaramos la luz ambiental, justo aquí, y la intensidad vamos a poner el 0.61. Ya para tenerlo seteado directamente aquí en la parte del debugueo. Aquí, perfecto. Y bueno, y nos faltó la luz ambiental, que en este caso simplemente lo dejamos como 4.3. Perfecto, esto comienza a lucir bastante bien. Tenemos otro problema con la sombra y es esto. Los bordes de la sombra se ven como adentados, entrepixeleados y todo eso. Entonces se ve mal. Para resolver esto nos vamos a la parte de la luz direccional, en este caso Light 1. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aumentar el tamaño del Shadow Map. Es decir, aumentar la calidad con la que esta sombra se está proyectando. Entonces para hacer esto simplemente sería Light, sería Shadow, en este caso sería Map Side, así, y le ponemos igual a 0. Abrimos paréntesis y por ejemplo podemos poner, no sé, tal vez un 1024 por 1024. Esto podemos darlo de manera cuadrada y simplemente esperar a que cargue y puedes ver que en este caso ya se mejora esta parte dentada de la sombra. Claro que hay que tener cuidado porque si das un valor súper alto, un 4K, puede que tengas un muy buen resultado, pero puede que tu escena sea algo tardada. Y perfecto, esto comienza a verse ya bastante bien. Perfecto, ya casi acabamos. Hay otro detalle que, bueno, en este caso no aparece, supongo que por la calidad de la textura, en este caso del modelo, pero hay algo que pasa que se llaman los Shadow Artifacts. Probablemente no pase aquí, pero pase en otro lado con otros modelos, etc. Que son esas partes de aquí, que se va a ver la sombra como medio extraña, medio como que con cuadrados, triángulos, etc. Se va a ver muy rara. Eso se resuelve fácil, simplemente hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, si te llega a pasar ese detalle de esa sombra medio extraña, hay que ir a la parte de la luz, en este caso la que castea sombra, y el parámetro que tendrías que escribir es el bias y el normal bias, del siguiente modo. Estos son los dos parámetros con los que tendrías que estar jugando, tal vez un valor negativo o positivo, pero tal vez un valor pequeño, no muy alto, para evitar que aparezcan esos artifacts de la sombra por encima de las mallas, si es que llega a pasarte. En este caso, como te mencionaba, no se ve, supongo que por la cantidad de geometría y detalle que tiene este modelo,
pero tenlo en cuenta por si te llega a pasar. Estos dos parámetros, acuérdate bien, el bias y el normal bias. No nos afectas en nada, pero ahora sí que tenlos en cuenta. Bien, ya casi acabamos, como te decía esto, simplemente ahora vamos con otra parte que en este caso es el tone mapping. Bien, el tone mapping lo que nos permite es dar diferentes aspectos a nuestra escena, es decir, los colores se van a ver de manera diferente. El funcionamiento técnico del tone mapping es algo complejo, pero podemos decir que es una compresión de color. Aquellos colores que escapan quizá de la escala RGB, quizá un blanco más arriba o un negro más abajo de la escala, o sea, saliendo de los rangos, los comprime de tal manera que se quedan dentro de esa escala RGB, es decir, de 0 a 255. Para activar en este caso el tone mapping y ver las diferentes opciones que tenemos, hay que ir a la parte del renderer. En este caso sería renderer.tonemapping del siguiente modo, y en este caso, por ejemplo, podemos probar los diferentes tone mapping que tiene Tree. En este caso los tone mapping que tenemos son estos que están aquí. No tone mapping, que es que creo que el que viene por defecto, el linear tone mapping, el más básico, el Reinhardt, el Cineon y el lazy filmic tone mapping, que en lo personal es mi favorito. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que, por ejemplo, podemos escribir lo que es linear tone mapping de este modo. Si lo guardamos, vamos a ver que nuestra escena va a lucir un poquito diferente a como normalmente lo teníamos. En este caso puedes ver que sí, tal vez no, dependiendo de lo que necesites. Probemos el Reinhardt y puedes ver que luce ahora de manera diferente. Probemos en este caso, por ejemplo, la parte del Cineon y puedes ver que luce bastante bien. Y probemos en este caso el último, que es el ACES Filmic Tone Mapping. Y puedes ver que ya luce incluso muchísimo mejor. Como te mencionaba, en lo personal, este Tone Mapping, el último de ACES Filmic Tone Mapping, es mi preferido. Y ahora, también podemos hacer la cantidad de luz que va a permitir este Tone Mapping que se aplique a la escena del siguiente modo, que sería Tone Mapping Exposure. En este caso creo que el que viene por defecto, si no estoy mal, creo que es 1. Sí, creo que es 1. Y en este caso, por ejemplo, podemos subirlo, no sé, a 1.5. Y puedes ver que en este caso ya nuestra escena se ve con muchísimo más color. Perfecto. Ahora, también podemos agregar esta parte del Tone Mapping y el Tone Mapping Exposure a unos tweaks del siguiente modo. Bueno, aquí habría que declarar igualmente lo que es otro folder para que almacene únicamente los tweaks que tengamos del renderer, que en este caso simplemente vamos a llamarlo renderer tweaks. Y bueno, ya te la sabes, sería ui.addFolder. Así, pongámoslo simplemente renderer. Y aquí simplemente sería renderer tweaks.add, y aquí sería el renderer. La propiedad a modificar en este caso sería el tone mapping. Y ahora, como tal, este tone mapping no recibe ni un valor mínimo ni un valor máximo, sino que recibe una serie de opciones predefinidas. Si recuerdas esto del video del debugueo, en este caso para dar opciones predefinidas tenemos que ir, en este caso, después de haber declarado en este caso la función que queremos modificar, un coma y agregar llaves. Y aquí escribimos todas estas propiedades predefinidas, que en este caso, por ejemplo, podemos copiar esto de aquí. Bueno, hay que quitarle lo que son los comentarios. Lo pegamos aquí y lo que podemos hacer es, en este caso, primero dar el nombre entre comillas y después pegar la propiedad. Y así podemos repetirlo para todas estas propiedades. Perfecto. Entonces, si guardamos esto, vamos a ver que ya tenemos otro folder con todas estas propiedades. Y puedes ver que, pues sí, efectivamente cambian, pero no vemos ningún cambio en la escena. Esto se debe principalmente a que, pues bueno, no estamos actualizando los materiales. Cuando en este caso cambiemos del tone mapping, hay que actualizar los materiales de la escena. Entonces creo que ya te imaginas qué es lo que tenemos que hacer. En este caso simplemente sería agregar igualmente la propiedad del onChange. Y lo que vamos a ejecutar aquí, bueno, en este caso será recorrer toda la escena de sn.traverse y recorrer cada hijo por hijo y simplemente actualizar su material. Entonces aquí simplemente sería hacerlo de la siguiente manera. Recorremos la escena preguntando si el hijo en el que estoy actualmente es una malla, y si es una malla, que actualice su material. Si yo guardo esto y en este caso vuelvo a los controles y bueno, puedes ver que al parecer sí funciona, pero solo funciona una vez y ya de ahí no funciona. Lo que pasa aquí es más que nada es la parte del renderer.
Estos valores de aquí más que nada son numéricos, entonces hay que decir al render que se aplique a sí mismo su propiedad. Sé que es un poco extraño, pero para resolver esto es muy sencillo. Para resolverlo es simplemente tan sencillo como poner renderer.toneMapping y esto es igual a number renderer.toneMapping. De este modo. Entonces guardemos esto nuevamente y vamos a probar. Recuerda, estamos en el Lazy Filmic Tone Mapping. En el primero, como puedes ver, luce bien. En el segundo, en el tercero, en el cuarto y finalmente en el quinto, que es mi preferido. Perfecto, luce genial. Y ahora en este caso vamos a agregar el último tweak, que en este caso sería para la cantidad de luz que vamos a permitir en la escena, que sería el Tone Mapping Exposure. Entonces pues ya te la sabes, hay que copiar el nombre de folder. En este caso sería igualmente add y sería renderer Tone Mapping Exposure. Este sí es un valor numérico, así que podemos darle un mínimo, por ejemplo, de 1, un valor máximo, por ejemplo, no sé, muy exageradamente de 5, un step de 0.01 y yo creo que nada más. No hace falta que hagamos uno en change ni nada, porque se va a aplicar así de manera en tiempo real. Y como puedes ver, si lo modificamos, pues ahí está, se modifica en tiempo real. Perfecto, perfecto, esto ya casi está terminado. Y bueno, ahora para ya terminar, el último parámetro que podemos modificar es el output encoding del renderer, que en este caso, de hecho esto ya debería venir por defecto, realmente no sé por qué no viene, simplemente es renderer output encoding y aquí sería tree.superRGB, superRGB encoding. Y puedes ver que nuestros colores ya lucen de manera totalmente diferente. Incluso si aquí cambiamos la parte del render, bueno, en no linear tone mapping, tenemos este resultado, este de aquí, este de acá, este de aquí y finalmente el último, Lazy Filmic Tone Mapping. Considero que creo que es bastante luz, entonces yo creo que si le bajamos esto un poco, por ejemplo, bajemos todas las luces y puedes ver que, bueno, en este caso se sigue viendo. Esto más que nada es por la intensidad del Environment Map, entonces podemos modificar este parámetro. Para modificar este parámetro hay que igualmente modificar un poco el tweak para saber cuál es el valor por defecto que tenemos que agregar. En este caso el valor mínimo, por ejemplo, vamos a dejárselo en 0. Y el valor muy alto, por ejemplo, tal vez en un 2, que siento que es muy alto. Bien, ya modificado nuestros tweaks del Environment Map, podemos abrir las luces y, por ejemplo, ahora que tenemos el rango más pequeño, modifiquemos este valor. Y tal vez considero que este valor sería el correcto, tal vez un poquito más arriba, así, 0.38 considero que sería perfecto para este modelo. Entonces hay que setear este valor de 0.38 y que se aplique pues a todos los elementos. En este caso vamos a nuestro auxiliar, que es en esta parte de aquí arriba, y vamos a poner este valor que sea de 0.38. Lo que tenemos que hacer es que a medida que se vaya cargando, en este caso nuestro modelo, a la escena, hay que aplicarle este Environment Map de 0.38, porque si no lo hacemos, se va a agregar por defecto con 1, que es el valor, bueno, por default que se carga. Entonces, para esto podemos ir a la parte donde declaramos en este Cast and Receive Shadows, aquí, y esa función se ejecuta cuando se carga todo en la escena. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que igual, antes de que se casteen las sombras, que el material de cada hijo en su propiedad de Environment Intensity sea igual a nuestro auxiliar en el parámetro del Environment Intensity, que lo declaramos como 0.38. Entonces, si guardamos esto y recargamos, y como puedes ver, pues nuestra escena ya luce genial. Ya se luce bastante bien, bastante iluminada, con los colores correctos, etc. Considero que podemos dejar el video hasta aquí, pero vamos a ver un pequeño extra, que en este caso será cómo agregar tweaks de color, pero para los colores de las luces. Es decir, también podemos modificar los colores con lo que las luces se está aplicando en la escena, simplemente para dar otro resultado. Bien, entonces agregamos este primer tweak de color, lo vamos a agregar a la luz direccional. Entonces vamos hasta arriba donde declaramos nuestro auxiliar, el Scene Params, y vamos a declarar en este caso el color de la luz direccional. Así que simplemente vamos a llamarlo como DL de luz direccional y vamos a darlo color. Vamos a declarar de la siguiente manera, 0x, y vamos a colocarle lo que es el valor blanco absoluto, que sería 6Fs. Así. Y después simplemente vamos donde declaramos nuestra luz direccional, que sería aquí. Puedes declarar esto igualmente en otro lado, pero finalmente que sea después de haber declarado la luz direccional. Vamos a agregarlo igualmente
al folder de luces, que sería add, pero aquí sería add color, así. Y aquí sería snparams, comilla, y aquí sería, bueno, en este caso que lo dimos de lcolor. Y ahora recuerda que estamos modificando en este caso un auxiliar, así que a medida que modifiquemos este auxiliar, este color tiene que ser aplicado a la luz. Entonces aquí simplemente con el onChange vamos a ejecutar esta función de flecha, que lo que haría sería lo siguiente, que en este caso sería que la luz 1, la luz direccional, sería color.set, y esto es igual, sería igual a snparams.tlcolor, así. Entonces guardemos esto, abramos nuestro folder de luces y aquí tenemos el selector de color. Por ejemplo, coloquemos una luz roja y puedes ver que ahora damos un feeling bueno, diferente, quizá un color azul para ver qué tal se ve esto. Y bueno, puedes ver que nuestro resultado ya es un poquito diferente. Incluso puedes probar con diferentes resultados, puedes saber con cuál más te agrada. Pero en este caso, por ejemplo, dejémoslo con este rojo. Así. Entonces, bueno, ya teniendo que es este color perfecto, podemos copiar este valor de aquí, por acá, y se lo aplicamos a esta luz. En este caso, cuando creamos la luz, podemos quitar este color totalmente blanco y lo pegamos aquí. Y también hay que agregárselo, pero en este caso igual a la parte del auxiliar, para que no haya discrepancia en que el auxiliar y la luz direccional tienen colores diferentes. Entonces podemos pegarlo aquí. Después de haber hecho eso, también podemos modificar el color de la luz ambiental. Entonces igual aquí declaremos otro color como alcolor. Declaramos igualmente el valor inicial, que en este caso dimos el blanco absoluto. Y ahora igualmente agreguemos este tweak, pero debajo de la luz ambiental, aquí. Entonces recuerda que tenemos que agregarlo igualmente al folder de lights, será folder lights.addColor. Y aquí sería alcolor.set. En este caso sería lo que tiene snparams en la propiedad de alcolor. Entonces, si guardamos esto y abramos igualmente nuestros tweaks de colores, modifiquemos en este caso el color de la luz ambiental, por ejemplo, tal vez un amarillo, y puedes ver que nuestro casco ahora luce totalmente diferente. Incluso podemos colocar tal vez un color, no sé, medio aguamarina. Cerramos esto y creo que pues ahí nuestro casco luce bastante bien. No sé, como que bastante cyberpunk, algo como eso. Dejemos este color, se ve bastante bien así. Entonces copiemos este color de aquí de los controles, peguémoslo en la luz ambiental, en la parte de aquí, y también peguémoslo en nuestro auxiliar, en la parte de hasta arriba, aquí. Guardemos esto, recarguemos por cualquier cosa y ya está nuestro casco totalmente listo. Abramos esto a pantalla completa y puedes ver que nuestro casco se ve bastante bien. Claro, todo esto es un proceso bastante largo, más que nada porque hay que explicar cómo funciona cada cosa, cómo puedes agregarlo, etc. Pero considero que una vez que domines esto, el debugueo que puedes hacer y hacer que en este caso las escenas se vean bastante bien, será muy fácil. En todo caso, creo que hasta aquí llegamos con este video, así que espero te haya servido y nos vemos para la otra. Recuerda suscribirte al canal y darle like porque eso me motiva mucho. En cualquier caso, nos vemos hasta la otra. Chao.